Mi nombre es José Francisco Gómez Sosa y yo voy a comenzar a hablar con respecto a lo que son las utilidades que tienen el trasplante de células estromales mesenquimales en odontología. El tema que voy a tratar es si es posible regenerar la pulpa dental mediante el trasplante de células estromales mesenquimales y la experiencia que tenemos aquí en Venezuela. Eh, Cuando un odontólogo se refiere a dientes, se refiere a todos los tipos de dientes. Vale la pena aclararlo porque cuando hablamos de dientes, hablamos de incisivos, hablamos de laterales, caninos, premolares e incluso de molares. Bien, un diente está compuesto básicamente por una estructura que es coronaria y otra radicular. Una estructura coronaria que consta de el esmalte dental, dentina, que se extiende hacia la zona de la raíz, y pulpa. La pulpa es el elemento más importante que tiene el diente, porque él es el que le va a dar, entre otras cosas, irrigación y le va a dar inervación. Este es un tejido que es un tejido conjuntivo laxo, que está ricamente inervado y ricamente vascularizado, tal como lo dije. Bien, se extiende hacia la zona de las raíces en áreas donde se conocen como conductos radiculares, parte de esta zona que se llama cámara hacia lo que son conductos radiculares. Esto es un tejido que una vez que se inflama, se degrada y tiende a necrosarse. Al necrosarse el diente empieza a perder gran parte de lo que son su capacidad operativa. Ahora bien, hablando de cómo se forma este tejido pulpar y el diente en sí se forma a partir de la sexta semana de vida intrauterina. Es decir, esto es algo que ocurre cuando el individuo es un embrión. ¿A partir de qué? La interrelación básica entre dos estructuras, una estructura de origen epitelial y otra ectomesenquimal, más o menos de esta forma. Cuando estas dos estructuras interrelacionan, esta zona epitelial es lo que va a dar origen al esmalte dental, que está ubicado únicamente en la corona, y este acúmulo de células ectomesenquimales son lo que van a dar origen a lo que es la pulpa dental, al producto de esa pulpa dental que es la dentina, y posteriormente al cemento e incluso al hueso alveolar. A medida que va avanzando el desarrollo, estas células ectomesenquimales que se encuentran en la zona donde va a ser la pulpa posteriormente se empiezan a diferenciar en células muy especializadas que se encargan de formar una estructura bastante dura, incluso más dura que el hueso del humano, que se llaman odontoblastos y son las responsables de formar la dentina. A medida que se va desarrollando, la forma como se produce y se desarrolla esta dentina va a ser mediante la formación primero de una matriz orgánica proteica que posteriormente va a tener focos de mineralización que posteriormente van a coalescer en una estructura cristalina y van a formar la dentina madura. Bien, para que una vez que ya se ha formado el diente por completo y tiene las estructuras anatómicas finales, va a constar de una estructura interna que es dentina, una predentina y la pulpa propiamente dicha. La pulpa que va a tener una capa odontoblástica que forma esta estructura en empalizada de células organizadas que su única función es producir dentina. Posteriormente vamos a tener una capa libre de células, una siguiente rica en células y la pulpa propiamente dicha donde está contenida en lo que es fibras elásticas y fibras reticulares que están formadas por fibroblastos. La importancia de la pulpa dental viene a ser que ella va a cumplir 4 funciones básicas. Una formadora, ¿formar qué? Formar dentina. Una que es sensitiva, que es la capacidad que tiene esa dentina de formar, de percibir lo que son estímulos tanto al frío, al calor o a la masticación, debido a que presenta fibras A delta y fibras C. También va a tener la capacidad de nutrirse. ¿Por qué? Porque por medio de ellas va a obtener
lo que es fuentes de energía por medio de la vasculatura que presenta. A su vez va a darle una capacidad defensiva y de reparación. Es decir, ante agentes irritantes ella es capaz de forzar su nivel de trabajo y producir una dentina que se llama dentina terciaria o dentina reparativa, que tal vez no es responsabilidad de los odontoblastos, sino de fibroblastos transformados en células parecidas a odontoblastos que van a producir una matriz orgánica y posteriormente una mineralización que tal vez no es exactamente igual a la dentina original, pero cumple la función de barrera. Ahora bien, ¿cuál es la importancia que tiene la pulpa dental en dientes inmaduros? Básicamente es, como le había hablado, de ir formando dentina. Esto se va viendo poco a poco en este esquema. A medida que se va elongando la raíz, se va formando una estructura dura que posteriormente va a madurar y va a dar a la apariencia de un diente totalmente maduro con su ápice y su conducto radicular y su cámara pulpar. Ahora, en un diente maduro, más o menos la misma función. A medida que el paciente avanza en edad, esta pulpa va a ir mineralizándose poco a poco y encontramos un esquema más o menos de un individuo de unos 18 o 20 años a un individuo de unos 50 años. La cámara se va en dirección apical y el conducto tiende a hacerse un poco más estrecho. Es decir, la función básica de este tejido va a ser formar un tejido mineral. Lógicamente aquí se mantienen lo que son los principios de sensibilidad en la pulpa dental, tal vez un poco atenuados por la misma mineralización que está ocurriendo, pero existen. Ahora bien, ¿qué situaciones afectan a la pulpa dental? Ya sea en dientes maduros o en dientes inmaduros, no importa. Básicamente van a ser dos condiciones, unas hereditarias o genéticas y unas adquiridas. Entre las hereditarias o genéticas, las más resaltantes vienen a ser la hipoplasia del esmalte, que son este esmalte que se ve discontinuo en esta zona, y la hipoplasia dentinaria, es decir, que la dentina no se forma de una calidad buena y empieza como a desquebrajarse. Eso es algo de origen genético. Ahora, con respecto a las adquiridas, básicamente son la carie dental y los traumatismos. Estas son las situaciones que más le interesan al odontólogo en líneas generales porque es lo que ocupa cerca del 95% de su consulta. Ahora, ¿qué hacer cuando un diente inmaduro sufre algún tipo de problema? Lo que conocemos actualmente con respecto a lo que es terapia pulpar en pulpa necrótica, es decir, la pulpa pierde su capacidad, muere y nos va a dejar un diente contaminado con bacterias y con paredes bastante delgadas e incluso el diente corto, dependiendo de en qué etapa haya ocurrido este trauma o esta caries. ¿Qué es lo que nosotros hacemos actualmente en una consulta odontológica habitual? Básicamente controlamos el proceso infeccioso por medio de unos instrumentos especializados con una irrigación. Atacamos las bacterias que se pueden encontrar en el conducto radicular, lo dejamos vacío y posteriormente le colocamos una serie de medicamentos como el hidróxido de calcio para tomar una de estas tres alternativas. Una que viene a ser la inducción del cierre apical, que es por medio de esta colocación de hidróxido de calcio, a un tiempo que puede irse incluso hasta 18 meses, 2 años, para que se forme una barrera en la punta de la raíz y que posteriormente se obtura con un material que es un polímero sintético que se denomina gutapercha y que va a dejar como consecuencia unas paredes que son bastante delgadas y que son susceptibles a la fractura. De igual forma tenemos la formación de una barrera, es decir, esto es un procedimiento que no lleva tanto tiempo, no lleva esos 2 años, sino que se coloca un material tipo biocerámico como el MTA en la punta de la raíz y se forma como tal cual en medios naturales se forma una barrera mineral en la punta de la raíz, aquí se hace una barrera artificial por medio de este material. Igualmente se sella con gutapercha. ¿Qué problemas tiene? Básicamente los mismos, que viene a tener paredes bastante delgadas, el diente es bastante corto y tienden a fracturarse.
Existe otra terapia que se llama revascularización, que también es conocida como endodoncia regenerativa, que consiste básicamente en que se limpia, se desinfecta ese conducto, se coloca igual hidróxido de calcio y posteriormente se induce la hemorragia en la zona apical con la finalidad de arrastrar células de una estructura que se conoce como papila apical, que es parte de ese tejido embrionario que queda remanente en el hueso, que puede quedar o no dependiendo de la virulencia de la infección. ¿Y qué es lo que hace uno? Induce una hemorragia y forma un coágulo dentro de ese conducto radicular para luego colocar una barrera biocerámica a nivel cervical del diente para que ella induzca la formación de un tejido mineralizado. Ese tejido mineralizado se ha estudiado de varias maneras e incluso se ha llegado a la conclusión de que podría ser una cicatriz de alveolo, podría ser la formación de un tejido dentinario, pero la ausencia de estudios histopatológicos con respecto a esto por el hecho de que no se puede hacer la extracción simplemente para evidenciar qué es lo que está ocurriendo por un tema bioético, es algo que todavía nos deja en duda. ¿Qué características tiene? Hay veces que se reporta que se devuelve la sensibilidad dentaria en este tipo de procedimiento. Ahora, en mi experiencia, vinculado al posgrado de endodoncia, no he tenido esa posibilidad de obtener la vuelta a la sensibilidad de estos dientes. Sí se forma un tejido mineral que tiende a ser desorganizado. Y esto es algo que es un punto importante para lo que vamos a ver más adelante. Ahora, el caso siguiente vendría a ser qué pasa en una pulpa necrótica, pero esta vez en dientes maduros. Bueno, básicamente se hace lo que se conoce como un tratamiento de conducto, que consiste en vaciar la cámara pulpar, ensanchar los conductos radiculares, entrar por estos orificios y colocar un material que es esa resina, que es la gutapercha, para sellar el espacio. Esto es con la finalidad de que no haya una contaminación bacteriana y por un simple principio de ocupación de espacio. Ahora, con respecto a hablarle de la experiencia de nosotros con células madre aquí en Venezuela, tendríamos que hablar básicamente de este antecedente. Cuando nosotros empezamos a trabajar esto en 2018, este era el trabajo que estaba publicado con respecto a los efectos que podía tener células mesenquimales estromales de médula ósea y de tejido adiposo. Esto es una experiencia que se hizo con perros Beagle, donde se colocaron este tipo de células, tanto de médula ósea como de tejido adiposo, dentro del conducto radicular, una vez limpio y desinfectado, pero estos implantes eran halogénicos. La conclusión de este resultado fue que tanto las células de origen de médula ósea como de tejido adiposo podían funcionar como terapia regenerativa, como fuente de células para una terapia regenerativa. Es allí donde nosotros empezamos una experiencia in vitro. Esa experiencia in vitro consistió en lo siguiente: tomar dientes extraídos unirradiculares, los cuales fueron decoronados, se le quitó la corona y fueron limpios y desinfectados. Esto es la prueba de un control, es decir, aquí vemos que el conducto radicular está totalmente vacío, no hay ninguna célula aquí en esta zona. ¿Y qué fue lo que se hizo? Se le colocaron se le colocó un coágulo de células estromales mesenquimales y PRP dentro del conducto radicular de esta manera. Y se evaluó a los 7 días y a los 15 días. ¿Qué pudimos observar? A los 7 días pudimos ver que las células se adherían a una pared de la dentina formando prácticamente esa empalizada que formaban los odontoblastos, tal cual como les mostré anteriormente. A los 15 días, estas células fueron capaces de producir una matriz orgánica, que si uno fija la vista podría de repente encontrar zonas donde están empezando áreas de mineralización. Entonces, aquí tenemos una comparativa entre lo que se logra colocando células a partir de nuestros controles, y entonces tenemos aquí un conducto totalmente vacío en ausencia total de células en el espacio del conducto radicular versus después de colocados 15 días, donde vemos estructuras que se empiezan a asemejar a la dentina que existía. Esto es el remanente en el conducto anterior, pero de aquí hacia abajo, de esta zona hacia acá,
es totalmente nuevo. Es una área que se asemeja muchísimo a esto, que es una matriz orgánica de lo que posteriormente va a ser la dentina. Y fíjense que hay zonas donde hay una mayor densidad, donde se sospecha que son focos de mineralización. Bien, acompañado de unas células escasas en esta área que simulan lo que viene a ser la capa odontoblástica. Esto actualmente está siendo revisado para su publicación. En cuanto a la experiencia in vivo, nosotros después de obtener estos resultados que fueron bastante motivadores, empezamos a preparar lo siguiente. Tomamos dientes exactamente igual al grupo pasado, a la experiencia pasada, y se le colocaron células dentro del conducto radicular. Aquí se prepararon básicamente dos grupos. Uno donde teníamos PRP más células estromales mesenquimales y otra exactamente igual, pero agregando perlas de colágeno. Esto es basado en experiencias que ha tenido el laboratorio positivas con respecto a la utilización de este tipo de material que es el colágeno en términos de aglutinamiento celular. ¿Qué es lo que hicimos entonces? Luego colocamos este constructo, este diente con estas células implantadas en el dorso de un ratón y esperamos 4 meses a ver qué era lo que ocurría. A los 4 meses el ratón fue sacrificado y en el interín fueron tomadas ciertas radiografías donde pudimos ver que el conducto se estrechaba ligeramente. Aquí es donde podemos ver que había una integración perfecta, incluso vasos sanguíneos que rodeaban la porción externa de la raíz e incluso el área apical se encontraba vascularizada. ¿Qué pudimos ver al hacer los cortes? Fíjense, estas estructuras de aquí hasta acá, es decir, esto es la dentina anterior y lo que está en morado oscuro viene a ser un tejido nuevo que se está formando. Un mayor aumento, toda esta área de acá, es un tejido nuevo mineralizado que se ha formado. Y esto es básicamente acción de la actividad celular. Aquí podemos ver, marcado con puntas de flechas, cómo se encuentran ciertas células en ciertas áreas y donde la dentina imita la dentina recién formada, esa neodentina o estructura similar a la dentina que se está formando, es bastante similar al patrón de la dentina normal. Con respecto a la experiencia del mismo constructo, pero con microperlas de colágeno, pudimos observar que se formaban más bien áreas de calcificación bien circunscritas, muy parecidas a lo que se forma de manera natural, denominados como pulpolitos. Igual, el constructo también estuvo bien irrigado. Había una adaptación perfecta a lo que es la estructura del huésped, en este caso el ratón, y pudimos ver que se formaban estas estructuras. Nótese aquí la importancia de esto. Hay una fusión completa entre lo que es la pared de dentina y esa estructura neoformada. Si hacemos mayor zoom, podemos ver espacios vasculares en ese tejido conjuntivo que se encuentra allí, que vendría a ser como esa especie de pulpa neoformada. Basado en estas experiencias y con estos resultados, nosotros empezamos a pensar en alternativas que podíamos hacer nosotros con este tipo de procedimientos para aplicarlo clínicamente. Y es allí donde diseñamos un protocolo que es registrado en la página del NIH y que está, pueden escanear este código QR y los lleva directamente hacia la zona donde lo tenemos registrado. ¿Cómo es el protocolo? Básicamente es la desinfección de ese conducto, la colocación de hidróxido de calcio, la aplicación de células y posteriormente el sellado de esas células con un biocerámico. ¿Qué es lo que esperamos que se logre? Básicamente que se elongue la raíz, que se forme la estructura que falta y que el conducto empiece a cerrarse. Esto es un caso emblemático, esto es un caso que ya está en revisión, esto es un caso que ya está por publicación, que es el caso más contundente, uno de los casos más contundentes que tenemos. Esto es una paciente de 55 años que hace 25 años fue sometida a un tratamiento de conducto, posteriormente se le hizo un retratamiento de conducto 10 años después
y 5 años después se le hizo una cirugía apical. Una cirugía apical es la eliminación quirúrgica de la punta de la raíz por un proceso infeccioso. El paciente fue referido a las instalaciones de aquí del instituto simplemente para que se le evaluara y viera qué alternativa se le podría brindar a este paciente. Para noviembre del año 2020 pudimos observar de que las pruebas de sensibilidad pulpar al frío eran negativas y las pruebas eléctricas eran negativas, tal como era de esperarse. Aparte de eso, tenemos una evidencia, como la vemos aquí, esta imagen radiopaca lineal que se encuentra aquí es un trazador de gutapercha para determinar, colocándolo en una fístula que era persistente, que tenía una intermitencia de unos 3 meses, justamente en el área de la lesión. Esto es para el mes, justamente a finales del mes pasado. Podemos ver de que la raíz se le devolvió la anatomía natural que tenía originalmente. Es decir, esta zona que estaba perdida se pudo observar que se redondeó, se formó y el conducto radicular empieza a tener una estrechez característica de un diente de esa zona, un incisivo central. ¿Qué pudimos observar además? Tenemos pruebas del frío positivas, es decir, este paciente al colocarle un tester de menos 50 grados es capaz de sentir al frío y las pruebas eléctricas son positivas. Es decir, hay una evidencia de que existe regeneración posiblemente neuronal en esta área. Cosas que vamos a comparar aquí, la presencia de una gran imagen y un defecto provocado por la estructura, por el procedimiento quirúrgico. Esto es eliminación de hueso y esto es la comparación actual. Esa lesión ya no existe. Vemos que el ápice se formó, este ápice estaba destruido y fíjense cómo la dentina se empieza a formar. No nos quedamos con esta evidencia, sino que tenemos evidencias de 3D, es decir, tomografías computarizadas y podemos ver la gran lesión que prácticamente era una lesión true and true, es decir, desde la porción vestibular a la porción palatina, donde podemos ver de que esa lesión desaparece por completo. El ápice se forma y se redondea y la constricción apical aparece. Aparte de eso que existe la formación de un puente de dentina en esta área, lo cual da una evidencia de que se ha formado un tejido mineralizado que es muy similar a la estructura normal. Es decir, volviendo a la pregunta inicial, ¿es posible regenerar pulpa dental mediante trasplante de células mesenquimales estromales? La respuesta básicamente viene a ser en evidencias clínicas, tanto en investigación básica como en investigación clínica. Y podemos ver de que sí hay una función formadora, se está formando una estructura muy similar a la dentina. El paciente es capaz de sentir, hay una nutrición de eso, de ese conducto, porque si no la actividad celular en esa zona fuera realmente imposible. Es decir, existe una vasculatura en esa zona y existe una función de reparación porque la estructura apical estaba destruida por completo por medios quirúrgicos y esa estructura volvió a ser tal cual como era en un principio. Por su atención, de verdad, muchísimas gracias. Estas son mis redes sociales por las cuales podrían ubicarlo. Un placer.